Comenzamos con 20 gramos de pasta blanca, hacemos una bolita apretada, después la vamos a ir aplanando hasta llegar a la medida que necesitamos. Medimos y ya llegamos al tamaño que necesitamos, nos falta un poquitín y ahora sí cortamos con nuestro molde redondito o este que tiene onduladito. Ya que le quitamos el excedente y limpiamos las orillitas, lo vamos a poner en nuestra taza para que este vaya tomando la forma curva. Alisamos y hacemos presión hacia abajo para que quede bien pegadito. Después con pintura acrílica vamos a comenzar a pintar toda la base. Va a necesitar 2 pasaditas y esperamos a que seque. Con 7.5 gramos de pasta color amarillo ocre hacemos nuestra bolita, la aplanamos y va a tener un diámetro de 3 centímetros de alto. Ahora, a 1 centímetro, si te fijas, vamos metiendo la pasta como si fuéramos poniendo una línea en diagonal y nos queda ahí una B. La pasta que está hacia arriba la jalamos un poquito más y nos va a quedar de 4 centímetros de alto. De la punta de abajo hacia arriba hacemos una línea a los 2 centímetros y nos queda en la parte de abajo como un triangulito. Con 1.5 gramos de pasta color amarillo ocre con el que estamos trabajando, pero le vamos a poner un poco de pasta blanca para hacerlo más claro, alrededor de 1 o 2 tonos más claritos. Vamos a hacer un triangulito y lo vamos a poner en la parte de abajo y que nos quede del mismo tamañito. Le ponemos un poco de pegamento, lo acomodamos, hacemos presión hacia abajo y la pasta la vamos a empezar a acomodar hacia los lados para que quede cubierto y con las puntas o las orillas más bien redondeadas. Ahora con la ayuda del cúter vamos a poner una marquita aquí en la parte de en medio y de ahí vamos a partir haciendo una U, si te fijas, de esquina a esquina. Y aquí en esta parte de abajo vamos a hacer presión hacia abajo para hundirlo un poquito. Vamos a volver a marcar para que esta boquita quede bien marcadita y alisamos con nuestro pincel de goma. Seguimos haciendo con el dedo presión hacia abajo, solo un poquito para que quede ligeramente más abajo esta parte y la parte de arriba de la boquita un poquito arriba. Con 1.20 gramos de pasta igual amarillo ocre del tono de la base, vamos a hacer un circulito y lo vamos a pegar en esta área que nos quede del mismo tamañito. Le estiramos un poquito más para llevarlo a toda la orilla y extenderlo y que nuestras orillas queden redondeadas. Con 2 bolitas de 1 centímetro cada una vamos a empezar a hacer un barrilito y nos va a quedar aproximadamente de 1,5 centímetros. Lo vamos a acomodar aquí en los laterales. Ponemos un poco de pegamento, hacemos la otra piececita y que nos quede del mismo tamañito. Lo ponemos aquí en forma de curvita. Y ahora con un poco de agua y con nuestro pincel de goma vamos a empezar a difuminar esta unión.
Para difuminar también me ayudo con un hisopo, con un poco de agua y tiene pues la misma función que nuestro pincel de goma. Si te fijas en las clases anteriores, pues también me ayudo mucho con el hisopo y se me hace como más fácil estar difuminando. Con una bolita de 1 centímetro del mismo color ocre fuerte que hemos venido utilizando, vamos a hacer una gotita y esta la vamos a poner aquí en la parte de en medio con la parte más, más grande hacia el frente. Este va a ser su nariz. La acomodamos, que nos quede un poco rectangular la parte de enfrente. Difuminamos un poco lo que es la base de la nariz. Con una bolita de 1 centímetro de color amarillo medio, lo vamos a aplanar y que este circulito nos quede aproximadamente de 1 centímetro. Un poquito más grandecito de 1 centímetro. Y lo vamos a partir a la mitad. Ahora lo vamos a acomodar aquí en estos cuadritos. Acuérdate que mi tapete, cada cuadrito mide 1 centímetro. Vamos a hacer unas líneas en diagonal para comenzar a sacar lo que son los ojos y si te fijas quedan como una especie de triangulitos. De un lado del triangulito está más largo y el otro es más pequeño. Ahora vamos a comenzar a estar midiendo si es el tamaño. Si no nos queda el tamaño, vamos a ir recortando poco a poco hasta llegar al tamaño deseado. Listo, de este tamaño ya quedaron perfectos. Ahora, previamente hice un barrilito de lo más delgadito que puedan de color negro y lo vamos a poner aquí en la parte de arriba alrededor de los ojos. Seguimos trabajando con el mismo color de la pasta amarillo ocre fuerte del de la cara. Hacemos 2 bolitas de menos de 1 centímetro y hacemos 2 barrilitos de 1,5 centímetros y lo vamos a poner aquí en esta área debajo de sus ojos para marcar más el pómulo. Y lo vamos a comenzar a difuminar.
Con pasta color amarillo ocre bastante fuerte vamos a hacer un barrilito súper delgado y lo vamos a poner aquí en la línea de abajo del ojo. Con pintura acrílica color negra vamos a ponerle sus dos puntitos. Con 1.20 gramos del mismo color de la pasta que utilizamos en su carita, amarillo ocre, vamos a hacer un barrilito que nos quede aproximadamente de 2 centímetros. Lo vamos a poner en forma de triangulito y con este vamos a ponerle el pelaje de aquí de a un lado de su carita. Como puedes observar, queda una especie de triangulito. Le vamos a poner aquí pegamento y lo comenzamos a pegar de donde está su ojo hacia abajo. Y vamos a comenzar a difuminar esta unión. Vamos a comenzar a marcar unas líneas para marcar lo que es el pelaje. No tienen orden. Ahí me ayudo para separar las puntitas con el exacto y les corto ahí unos pedacitos para que tenga como mayor piquito en las puntas. De aquí de la parte de arriba voy a cortarle un poco. Si te fijas, es una línea en diagonal y me guío de la cabeza hacia abajo para que queden como más agachadito esta parte del pelaje. Aquí con este pedacito voy a sacar unos piquitos, los voy a acomodar y se los voy a poner aquí en la parte de arriba a este pelito, pues para que tenga así como mayor movimiento y que esté con más volumen esa área. Con 1.20 gramos vamos a hacer el mismo procedimiento para la otra parte del pelaje. Vamos a sacar una especie de triangulito para el otro lado. Le ponemos un poco de pegamento y acuérdate que nos guiamos del ojo, de la parte de arriba del ojo hacia abajo, lo vamos a pegar y comenzamos a difuminar. Comenzamos a marcar también aquí el pelaje, el cabellito, para darle más forma. Le cortamos un poquito de este lado. Con una bolita pequeñita vamos a hacer una gotita y la vamos a poner aquí en el pelaje para que tenga como mayor volumen y movimiento, y pues en realidad no tienen orden, los dejamos una así como que esté paradita para que se vea como mayor pelaje.
Con otra bolita hacemos otra gotita y se lo volvemos a acomodar aquí en esta área y lo difuminamos. Y listo, ya le terminamos ahí su pelaje. Ahora, por la parte de atrás de la cabecita le vamos a colocar un poco de pegamento y lo vamos a pasar aquí a la taza. Si te fijas, no llego hasta la parte de arriba, le dejo ahí como medio centímetro de la parte de arriba y comienzo a hacer presión hacia abajo para que esté bien pegada la cabecita. Con 2.5 gramos de pasta color amarillo ocre, es la misma que venimos usando en la cara. Vamos a hacer un barrilito que nos mide aproximadamente 3 centímetros. Lo vamos a aplanar para que este nos quede en forma de un rectángulo. De ancho nos mide 3 centímetros y en una de las partes de arriba vamos a sacar un cuadradito de 1 centímetro. Vamos a alisar el corte, marcamos más lo que es el área de los hombros. Y este va a ir aquí abajo de la cabecita. Vamos a ponerle un poco de pegamento y lo vamos a comenzar a esparcir por todo el cuerpecito. Vamos a llevarlo aquí debajo de la cabeza, hacemos presión hacia abajo para que quede bien pegado. Ahora vamos a sacar una bolita como de 1 centímetro del mismo color de la pasta que tiene su boca, que es el amarillo ocre de un tono más claro. Vamos a empezar a sacar un triangulito y este lo vamos a acomodar aquí en parte de la barbilla y vamos a difuminar esta unión. Ahora con el pincel de goma vamos a comenzar a hacer unas marquitas para sacarle así como los pelitos de la barbilla y marcarlos. Con el cúter aquí en la parte de abajo voy a empezar a hacer unos cortes para separar un poquito algunos pelitos. Me voy a ayudar con el hisopo y un poquito de agua para empezar a difuminar estas líneas que están muy pegaditas a la boca y marcar las líneas de alguno de los pelitos de la barba para que queden bien lisitos todos y bien definidos. Con 2 bolitas del mismo tamaño del amarillo ocre que venimos utilizando en el rostro, vamos a hacer 2 gotitas del mismo tamaño de 1 centímetro y cachito, y estas las vamos a empezar a acomodar aquí en lo que es la cabecita para ponerle sus orejas. La parte más gruesa o ancha, si te fijas, va hacia abajo y la más delgada hacia arriba.
Ahora vamos a poner una línea aquí en la parte de en medio de lo que es la boquita hacia la nariz. Marcamos un poco también con la ayuda de nuestro pincel de goma. Y ahora con un acocador pequeño vamos a poner la comisura de la boca hacia arriba para que tenga como esa risa malvada. Con pintura acrílica color negro y un pincel delgado vamos a empezar a retocar o a pintar lo que es la nariz. Con 5 gramos de pasta color lila vamos a empezar a hacer un rectangulito para cubrir lo que es la parte del cuerpo del personaje. Vamos a sacarle aquí una curvita para hacer lo que es la parte del cuello y ponemos pegamento en lo que es la parte del pechito. Vamos a acomodar lo que es la parte de la camisa o la blusita. Vamos a jalar la pasta hacia abajo para que todas las orillas queden bien cubiertas. Con nuestro pincel de goma vamos a marcar una línea debajo del hombro hacia el otro extremo en forma de U. Que nos quede bien marcado, podemos utilizar cualquier otra herramienta para que quede bien marcada esa línea, que quede profunda y también ayudarnos con nuestro pincel de goma para alisarlo. En lo que es la parte del cuello, vamos a empezarle a hacerle unas líneas para marcarlo más. Vamos a comenzar a matizar lo que es todo el pelaje y todas las líneas importantes del rostro con un color café oscuro, un poco rojizo. Y con la ayuda de un hisopo con un poco con agua vamos a empezar a quitar el excedente o también te puedes ayudar con una toallita húmeda, como se te haga más fácil. Vamos a matizar de color morado oscuro lo que es la parte de aquí del cuellito de la blusa. Igual quitamos el excedente, ya sea con toallita húmeda o un hisopo húmedo.
Con 15 gramos de pasta color amarillo bastante fuerte, vamos a hacer un barrilito que nos quede de grueso de 1 centímetro. Después lo vamos a ir aplanando poco a poco para que este nos quede bastante grueso. Después lo vamos a voltear y en una de las orillas vamos a empezar a ponerle pegamento. Lo vamos a empezar a acomodar a todo alrededor de este círculo que tenemos. Lo comenzamos a acomodar y vamos a ir haciendo presión hacia la parte de arriba para que quede bien pegadito al círculo y que no se nos vaya a abrir. Vamos a realizar varias piezas. Ya no se las puse para que el video no se haga tan largo, pero aquí se las pongo para que las observen bien. Son rectángulos, son rombos y son ovalados. A este marquito vamos a ponerle unas marquitas aquí a los lados. Vamos a poner un poco de pegamento para ponerle las joyas de la corona. Primero le vamos a poner los ovalados color rojo. Y en medio de estos vamos a ponerle los rectángulos color azul aqua. Al momento de poner cada piececita vamos a hacer bastante presión hacia abajo para que queden bien pegaditos y bien hundidos. Después de que hayamos pegado todas las figuritas, vamos a hacer un barrilito delgado y lo vamos a empezar a poner alrededor de todas estas figuras. Todo este marco lo vamos a pintar de color dorado. Te recomiendo dar aproximadamente de 2 a 3 pasadas. Con 2.5 gramos de pasta color amarilla hacemos un barrilito del tamaño de la cabeza que nos quede un poco más grande. Ahí lo vamos a comenzar a medir. Vamos a aplanarlo un poquitito, pero que para que nos quede gordito, que nos quede de forma rectangular. Lo aplanamos un poquito más. Voy a cortar un poquito de los lados para que me quede bien parejito. Voy a alisar los cortes. Con 1.50 gramos hago un barrilito. Lo voy a comenzar también a aplanar un poco. Que nos quede de ancho de 1 centímetro. Y ahora vamos a empezar a cortar unos pedacitos, unos rectangulitos de 1 centímetro, pasaditos de 1 centímetro de largo. Y ahora vamos a empezar a poner pegamento y vamos a poner estos rectángulos en la parte de arriba. Le pusimos 5 rectangulitos, que todos nos queden del mismo tamaño. Ahora vamos a hacer
un barrilito, igual con la misma pasta amarilla, que nos quede el grosor de un poquito menos de medio centímetro. Vamos a ponerle un poco de pegamento aquí en esta área donde pusimos los rectángulos. Lo comenzamos a acomodar y hacemos presión hacia abajo para que quede bien pegadito y que esta unión no se vaya a separar. Ahora vamos a poner aquí en medio las figuritas que habíamos hecho. Hacemos bastante presión hacia abajo para que queden bien pegaditas este rombo y vamos a colocar las de color verde a los lados. Igual haciendo bastante presión hacia abajo para que queden bien pegaditas y bien incrustadas en lo que es la corona. Vamos a medir sobre la cabecita para ver cómo se ve. Ahí está, se ve muy lindo. Ahora vamos a quitar este excedente. Lo volvemos a medir. Y aquí en la parte de abajo ponemos un poco de pegamento. Hacemos otro barrilito que esté un poco más gruesecito del que hicimos arriba. Y cortamos el excedente. Ahora vamos a pintar la corona de color oro. Yo te recomiendo pintarla por adelante y por atrás, ya que a mí se me pasó pintarla por atrás, entonces batallé mucho para pintar la parte de atrás que sí se alcanza a ver. Entonces, previamente tú píntala por ambos lados. Después, ya que esté seca, le ponemos pegamento y la acomodamos aquí un poquito de lado sobre la cabecita. Con la pasta color amarillo vamos a empezar a hacer unos barrilitos que nos queden un poquito del grosor de 1 centímetro, un poquito más pequeñito que de 1 centímetro. Después vamos a empezar a hacerle unas marquitas, pero solo por la parte de enfrente, de diferentes tamaños. Guíate por la imagen de referencia para que veas cómo están acomodadas estos que van a ser las moneditas. Ya hice varias y entonces las vamos a pintar primero de color dorado. Una vez que ya las tengamos secas, vamos a empezarlas a acomodar aquí dentro del marquito. Hacemos poquita presión hacia abajo y las empezamos a acomodar una por una. Aquí en esta última, para que me quepa bien, voy a aplanar un poquito en una de la orillita de abajo para que entre bien las moneditas en el recoveco que tenemos ahí. Del otro lado, pues va a ser lo mismo. Empezamos a acomodar todas las moneditas.
Vamos a retocar las moneditas con la pintura color oro para que queden bien cubiertas. Con 7.5 gramos de color pasta color blanco vamos a hacer una gotita larga. Vele midiendo con tu personaje qué tan larga necesitas esta gotita. Fíjate hasta dónde tiene que llegar. La vamos a poner desde la base de arriba del cuello hasta abajo en forma curva y vamos a empezar a hacer presión hacia abajo para que quede bien pegadita. Y del lado donde están las monedas, tiene que llegar esa curva sobre las monedas. Aquí en esta parte donde está el cuellito vamos a hacer presión hacia abajo para que tape bien esa curvita del cuello y que quede abajo, la pasta blanca que quede abajo de la barba, bien pegadita al cuello. Ahora, nunca habíamos hecho esta técnica. Con unas tijeritas bastante planas y chiquitas vamos a empezar a sacar pedacitos de pasta y que queden los piquitos levantados. El corte que estoy haciendo es un poco en diagonal y jalo la pasta hacia arriba para levantarla. Esto lo vamos a hacer en todo lo que es la capa de color blanco del personaje. Listo, es así como nos queda todo despelucadito y bien paradito. Ahora, todo esto lo vamos a repetir del otro lado. Igual con 7.5 gramos de pasta blanca, hacemos nuestra gotita y vamos a ir midiendo lo largo que vamos a necesitar. El barrilito, le ponemos pegamento antes de acomodar. Y primero nos guiamos de la parte de arriba, lo colocamos en el cuello, hacemos presión hacia abajo y luego hacia abajo vamos acomodando esta estola. Y ahora comenzamos a sacar todos estos piquitos que no tienen ningún orden, ningún acomodo, solamente que nos quede todo bien despeinado por todas partes, que queden bien paraditos.
Y así nos quedó la estolita bien despeinada. Con 7.5 gramos de pasta color verde olivo hacemos nuestra bolita bien apretada. Después vamos a sacar una gotita larga, alrededor de 15 centímetros de largo. Ahora, solo por la parte de enfrente y con un exacto o con alguna otra herramienta, vamos a empezar a hacer marquitas como medio círculo, solo por la parte de enfrente. Con pintura acrílica color verde es un tono más bajito del verde que quedó nuestra pasta. Vamos a pintarlo donde les hicimos las marcas. Ya que esté seca la pintura, vamos a empezar a hacerle unas onditas al cuerpo de la serpiente y estas van a quedar sobre las monedas y sobre el marco. Vamos a ponerle un poco de pegamento para que ya quede fijo y hacemos poquita presión hacia abajo. Con pintura acrílica color verde más oscuro que el color de la pasta y que el color que pintamos sobre las líneas, vamos a delinear toda esta, entre los dos colores y las líneas que marcamos. Ahora, con pintura acrílica del mismo tono que pintamos la mitad del cuerpecito, vamos a difuminar un poquito el tono verde más oscuro para que quede más tenue. Con 7.5 gramos de pasta color verde olivo vamos a hacer un barrilito que nos quede bastante gordito de 3 centímetros y medio. Ahora a los 2 centímetros ponemos una marquita, hacemos un corte en diagonal y vamos a separar esta pasta. Hacemos en la parte de arriba presión para que en la punta nos quede como en V. Vamos a marcar la comisura de la boca y vamos a hacer, separamos un poquito, me ayudo con el pincel de goma para hacer aquí una curvita. Aliso un poco aquí adentro de la boca con el pincel de goma, marco bien. Redondeo lo que es la parte de la boca. Esta parte aquí le hago su ondita bien marcada. Si te fijas, ahí está la ondita que hicimos. Marcamos otra vez lo que es la punta.
Acuérdate, nos queda como una especie de triangulito. Vamos a alisar y aquí hacemos una marquita a 1 centímetro y empezamos a levantar la parte de la cabecita y con el acocador apretamos y hacemos hacia arriba para sacar el área de lo que es los ojos. Alisamos. Aquí en la base de la cabeza, fíjate, estoy marcando bien este triángulo. Estoy aplanando la parte de arriba. Marco otra vez lo que es la base donde va la nariz, que quede bien marcado la punta y con un acocador hago los orificios jalando hacia arriba los hoyitos que nos quede levantado. En esta parte vamos a empezar a jalar pasta hacia atrás y vamos a empezar a sacar aquí un poquito para hacer lo que es el cuello. Jalo pasta de la parte de la nuca y de la boca, de la parte de abajo. Ahí está, nos queda un cuellito pequeñito, acomodamos y ahí nos queda. Volvemos a marcar. Ay, por aquí le hice una marquita, la voy a quitar, la voy a difuminar. Y listo, así nos queda la cabecita. Con pasta color amarillo bajito hacemos 2 bolitas y estas van a ir adentro del ojito y que nos quede al ras. No van hay que tener cuidado para que no quede saltado esa parte del ojo, sino que quede al ras de la cabeza, de la cara. No tiene que salir, no tiene que tener volumen, vaya. Con 2 bolitas del mismo tamaño, como de 1 centímetro, vamos a ponerlas aquí sobre la coyuntura de la boca y vamos a empezar a difuminar. Estos 2 cachetitos nos quedan levantados, no quedan redonditos, nos quedan levantados hacia afuera. Volvemos a medir aquí la cabecita donde la vamos a acomodar. Vamos a cortar un palillito de dientes y lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer bastante presión para que quede bien paradito el palillito. Y ahí vamos a poner la cabeza para que tenga mayor soporte. Previamente yo le hice ya el agujerito para que no me cueste tanto trabajo la cabeza. Y la voy a acomodar aquí porque esta tiene que ir sobre el marco.
con pintura acrílica le ponemos sus ojitos. Con 2 bolitas de un poquito menos de 1 centímetro vamos a hacer 2 barrilitos del mismo tamaño, que son de 1,5 centímetros y de grosor nos quedan de medio centímetro. Estos los vamos a poner aquí arriba de los ojitos para darle como si fueran donde van a ir las cejas, que tenga mayor volumen esta área. Y vamos a comenzar a difuminar. Con pasta negra vamos a hacer un barrilito lo más delgaditito que puedan y los vamos a colocar aquí alrededor del ojo. No vamos a llegar a cubrirlo toda la parte redondita, sino que vamos a dejar en la parte de abajo un pedacito sin ponerle. Con este mismo barrilito delgado vamos a ponerle lo que son las cejas. Con la pintura acrílica que le pusimos al medio cuerpo de la serpiente, vamos a pintarle la parte de abajo de la carita. Con la pintura acrílica color verde más fuerte, vamos a pintarle la línea que divide a la cara, lo de arriba y lo de abajo. Ahora, con el pincel o con la pintura acrílica de la base que pintamos, vamos a pasarlo por arriba para hacer esta línea más delgada. Con 1.20 gramos de pasta color rojo, vamos a hacer una gotita y la vamos a comenzar a aplanar. De aquí vamos a sacar un triangulito. Vamos a ponerle pegamento y lo vamos a comenzar. También vamos a ponerle un poco de pegamento aquí a la cabecita para asegurarnos de que quede bien pegadito por la parte de atrás. Y ahora sí, el triangulito que hicimos lo comenzamos a acomodar aquí por detrás, bien pegadito. Y le vamos a hacer una capa. Hacemos bastante presión para que quede bien pegadito a lo que es la parte del cuello. Cortamos un poco el excedente.
Seguimos trabajando con la pasta color rojo, hacemos una gotita larga de 4 centímetros, la comenzamos a aplanar. Le cortamos para sacar otro triangulito. Y la vamos a acomodar aquí en el marco por la parte de abajo, no sobre el marco, sino que hay que pegarla a la orillita del marco. Hay que ponerle aquí parejito. Y ya ven, nos queda el triangulito. Ahora sí ponemos un poco de pegamento. Fíjate, aquí en la orillita es donde va a ir este triangulito. Y lo acomodamos. Con 1.50 gramos hacemos una bolita y con la ayuda de un acocador lo vamos a poner aquí para hacerle el sombrero que nos quede redondito y vamos a ponerle unas marcas. Vamos a ponerle un poco de pegamento. Se lo ponemos aquí en la cabecita que nos quede un poco de lado. Con un poco de pasta también roja hacemos un barrilito y lo vamos a aplanar. Lo vamos a colocar aquí en la parte del sombrero, todo alrededor. Le ponemos un poco de pegamento. Aquí se le ve un poco hacia arriba, pero debe de quedar así como una visera. Lo vamos a hacer hacia abajo. Lo vamos acomodando poco a poco. Con una bolita pequeña de pasta roja la vamos a poner aquí en el centro del gorrito y lo vamos a aplanar. Con 1 gramo de pasta hacemos una bolita, hacemos una gotita larga. Esta nos va a quedar de 2 centímetros. La vamos a aplanar, con el exacto hacemos una marquita en la parte de en medio y a los lados vamos a comenzar a hacer unas líneas en diagonal, jalando la pasta para hacer una pluma. Te recomiendo hacerlo por la parte de adelante y por la atrás para que quede bien despelucada. Con pasta color café vamos a hacer un barrilito delgado. Ahora vamos a poner un poco de pegamento aquí en la taza. Acomodamos la pluma junto con el barrilito. Hacemos presión para que ahí vaya tomando la forma de la taza. Ahora vamos a matizar un poco con sombra color negro, lo que es la parte del sombrero, la capa y un poco de las monedas. Con 1.20 gramos de color pasta azul, igual vamos a hacer una gotita larga y vamos a hacer una pluma. Es la misma técnica con la pluma que acabamos de hacer. Cortes en diagonal muy finitos, separándonos. Te recomiendo hacerlo por delante y por atrás para que queden bien marcadas las líneas y algunas partes queden pues separadas. Esta pluma de la parte más delgadita la vamos a poner aquí en la
desde el gorro, desde la parte de arriba hacia abajo va a caer la pluma. Ponemos un poco de pegamento a la taza para que no se mueva y seque de la forma que queramos. Con esto terminamos nuestro personaje. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.